Clase del día jueves hemos concluido con nuestro capítulo 3 y hemos hecho recuerdo aquello que nosotros afirmábamos cuando empezábamos la materia, que para dominar la electrónica 1 hay que dominar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. El resto del contenido es una repetición. Es decir, todos los conceptos que han sido establecidos durante el avance de estos 3 capítulos se van a ir repitiendo porque, por ejemplo, como dice nuestra filmina, amplificador multietapa, entonces vamos a repetir muchos de esos conceptos, solo que multiplicado por el número de etapas que nosotros vayamos utilizando en nuestros amplificadores multietapa. Entonces eso es para nosotros, por una parte, va a constituirse en un repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Y vamos a adicionar algunos pequeños detalles, como por ejemplo, cómo seleccionar una topología para un amplificador de una o de varias etapas, ¿no? Que eso es lo único que no hemos visto hasta aquí, porque nos hemos preocupado primero de cómo establecer los parámetros del amplificador. Ahora ya los tenemos hechos con nuestros 3 capítulos, por lo tanto aquí sí vamos a tener oportunidad de ir mirando, por ejemplo, cómo voy a seleccionar para una aplicación una topología en particular. Lo vamos a establecer en este capítulo. Entonces, dicho eso, vamos a introducirnos al capítulo 4. Como su nombre dice, amplificadores multietapa. Entonces, nuestro objetivo con el amplificador es entregar energía a un transductor a la salida, a partir de un transductor a la entrada. Es decir, teníamos que entregar esa energía al transductor de salida amplificada, ya sea como tensión, como corriente o ambas cosas a la vez, ¿no ve? Es decir, como un amplificador de potencia. Con una sola etapa, obviamente eso es imposible de obtener, porque con una sola etapa vamos a tener bajísimas ganancias, ya sean de tensión o de corriente, o de ambas cosas a la vez. Por lo tanto, para poder excitar adecuadamente un transductor en la salida de cualquier amplificador, se requiere más de una etapa, 2, 3, 4, dependiendo la aplicación que se esté haciendo, ¿no? Entonces, suficiente que interconectemos 2 transistores, eso ya se viene a denominar amplificador multietapa, porque ya tiene 2 etapas. Podemos interconectar 3 o 4 transistores. De igual manera, ese es un amplificador multietapa. Entonces, el propósito de estos amplificadores multietapa es obtener la energía adecuada para excitar a un transductor a la salida o en la salida del amplificador. Ahora, para eso nosotros utilizamos, reitero, los amplificadores multietapa. Pero estos amplificadores multietapa, constituidos de varias etapas, pueden tener cualquiera de los 2 tipos de acoplamiento. Cuando digo acoplamiento, estamos hablando del acoplamiento entre etapas. Porque hasta aquí nosotros ya teníamos unos acoplamientos. El acoplamiento entre el transductor de entrada y el amplificador. Y el acoplamiento entre el transductor de salida, del amplificador al transductor de salida. Ahí utilizábamos acoplamientos capacitivos, acoplamiento de alterna. Pero cuando ya trabajamos con varios transistores, además tenemos que hablar del acoplamiento entre etapas. Y de ese acoplamiento entre etapas, nosotros podemos tener de 2 tipos.
acoplamientos de continua y de alterna. Claro que siempre podrían observarnos en el sentido de que también con una etapa podríamos tener acoplamiento de continua y no solo de alterna como habíamos manifestado. Ahí tenemos que hacer recuerdo de que pusimos el acoplamiento de alterna porque se debe evitar que circulen componentes de continua sobre los transductores de entrada y salida para evitar la premagnetización, es decir, que para evitar la limitación de la transferencia o de la conversión de una forma de energía en otra que me hace un transductor, como por ejemplo un micrófono o un parlante. Es por ese hecho, en las etapas de entrada y en las de salida, siempre utilizamos acoplamiento de alterna. Y cuando se trata de amplificadores multietapa, se puede tener en el amplificador multietapa acoplamiento de continua y acoplamiento de alterna. Quiero reiterar ese concepto. Entre etapas. Muy diferente a transductor de entrada al amplificador de la primera etapa. Ahí tiene que ser de alterna. O la etapa de salida al transductor de salida, ahí tiene que ser de alterna. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a ir analizando, obviamente, ambos tipos de acoplamientos, el acoplamiento de alterna y el acoplamiento de continua. En el acoplamiento de continua, que algunos otros autores lo denominan acoplamiento resistivo, en realidad solo hay un cable que acopla una etapa a la otra, ¿no ven? Y algunas veces va a presentar alguna resistencia, pero cuando hay resistencia entre medio, hay atenuación de la señal. Y atenuar es disminuir alguno de los parámetros de ganancia, ya sean ganancia de corriente o ganancia de tensión. Y es lo que no estamos queriendo, ¿no ve? Que se produzca disminución de ganancia, sino más bien incremento de esos parámetros. Bien, en los acoplamientos de continua, nosotros vamos a utilizar algunas topologías en especial, que en su momento los iremos manifestando. Y en los acoplamientos de alterna, el tipo de acoplamiento que vamos a utilizar en la alterna siempre va a ser capacitivo y no el inductivo, por las bajas frecuencias en las que trabajamos. Porque en estas bajas frecuencias, que son el rango de audio, los inductores resultan demasiado voluminosos. Por esa causa es que no utilizamos ese acoplamiento, pero sí el acoplamiento capacitivo. Entonces, normalmente nuestros amplificadores van a estar en cualquiera de las dos topologías con el acoplamiento de alterna o también con el acoplamiento de continuo. ¿Cuáles topologías? En cascada, que algunos llaman en serie, pero en realidad no es en serie. Es aparentemente una serie, pero no es realmente una serie. Entonces, por eso es preferible llamar acoplamiento en cascada, uno detrás del otro. Y el acoplamiento en paralelo. Pues los componentes solo se acoplan de esa manera, ¿no ven? En paralelo o en serie. Ok. Y el serie más o menos es un aparente, es como una cascada. En realidad no es serie, pero lo vamos a tomar como tal. Pero para diferenciarlo, por eso nosotros lo vamos a denominar acoplamientos en cascada. En cambio, en el paralelo no tenemos diferencia. Es como conectar dos o más resistencias en paralelo. Y está realmente en paralelo. Ok. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a utilizar, como dijimos, los dos tipos de acoplamiento. Ahora, si iteramos con esta línea que nos ha aparecido en la filmina, es el acoplamiento entre las etapas del amplificador. Esto sí no hay que cansarse de repetirlo, porque la mayoría confunde eso. Para que esté completo la reiteración,
el acoplamiento del transductor de entrada a la primera etapa, ese va a ser un acoplamiento siempre de alterno. Lo mismo va a suceder el acoplamiento de la última etapa al transductor de salida, esa va a ser de alterno. En cambio, el acoplamiento entre las etapas, entre las diferentes etapas que forma un amplificador multietapa, el acoplamiento puede ser de alterna o de continua. Ok, entonces, esa aclaración es importante porque generalmente ahí empezamos a tener problemas. Entonces, aquí estamos reiterando acoplamiento de alterna y el acoplamiento de continua. Obviamente, aparte de la forma del acoplamiento, tienen pues otras diferencias u otros elementos que caracterizan a cada uno de los acoplamientos entre etapas. Por ejemplo, el acoplamiento de continua, el principal problema que nos presenta es que los puntos de trabajo de las diferentes etapas interactúan entre sí. Es decir, si modificas la polarización de una etapa, automáticamente queda modificada la polarización del resto de las etapas. Ese es un problema en los amplificadores de acoplamiento de continuo. Basta que modifiques una resistencia, eso va a variar todos los puntos de trabajo de los diferentes transistores que participan en el amplificador multietapa. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. En cambio, en el acoplamiento de alterna, esa es una característica bien particular, los puntos de trabajo no interactúan entre las diferentes etapas. Es más, puedes tú modificar los puntos de trabajo independientemente en cada etapa. Esa es una buena ventaja, ¿no es? Pero las condiciones que tiene un amplificador de acoplamiento de continua difícilmente se logra con los amplificadores de acoplamiento de alterno. Claro, si todo hubiese sido beneficio, hubiese sido una maravilla. Entonces, por eso es que tenemos que analizar ambos casos. Si no, con analizar uno ya, esto hubiese sido un capítulo, no sé, de unas 10 hojitas. Bueno, tampoco es muy voluminoso, ¿no ve? Porque todo ya conocemos. Ok, pero esa diferencia hay que mantenerlo presente en todo momento, con el tipo de acoplamiento. Bien, entonces vamos a empezar a mirar nuestros amplificadores multietapas. Reitero, está formado por más de un transistor. Pueden ser 2, 3, 4, 5 transistores, dependiendo de la necesidad. 1, 2. Como se trata de transistores, por lo tanto, el amplificador multietapa puede utilizar uniformemente transistores bipolares o uniformemente transistores unipolares. Pero también pueden haber combinaciones entre transistores unipolares y bipolares o entre bipolares y unipolares. Independientemente de ese orden, podemos utilizar a ambos transistores en forma indistinta. Claro, cuando uno dice, ¿y por qué debo mezclar? Por las características típicas que tiene cada transistor. ¿No ve? Aquí va a empezar a ser recontra importante el parámetro que queremos magnificar, que ya sea corriente o tensión, ambas cosas. El tipo de impedancia de entrada y el tipo de impedancia de salida que tiene. Es donde vamos a ver el por qué o la justificación por qué hemos estado nosotros hablando de impedancia de entrada, salida, máxima transferencia de energía, desadaptación, etc. Era por esto, claro. Y que también podemos utilizar combinación de los transistores bipolares o unipolares, o simplemente
uniformemente amplificador con bipolares, amplificador con unipolares. Pero también, claro que hasta aquí todavía no hemos visto, podemos hacer los mismos amplificadores con circuitos integrados. El circuito integrado todavía no hemos analizado, pero prácticamente el análisis que vamos a hacer con estos amplificadores multietapa han dado origen al circuito integrado, especialmente el de acoplamiento de continuo. Por eso reviste importancia ese amplificador, porque más después, claro, ese es el sueño de todos, que todo se haga en base a los circuitos integrados, sería una gran maravilla. Lastimosamente hoy en día se sigue utilizando amplificadores hechos a base de transistores. Ahora, por eso no estamos queriendo decir que el circuito integrado no está hecho a base de transistores. No, está hecho solamente a base de transistores. Así que de todas maneras teníamos que estudiar de esa forma. Lo que pasa es que el manejo del circuito integrado es mucho más fácil que el manejo del transistor. Y uno dice, pero no sé cómo, me da la impresión que me está mintiendo. Como si va a estar formado de varios transistores, entonces el manejo del circuito integrado es igual de complejo. No, es bien sencillo. Ya lo vamos a, cuando lleguemos a esa etapa, vamos a mirarlo adecuadamente, ese amplificador. Ok, entonces ahora vamos a introducir nuestro amplificador multietapa. En la gráfica estamos presentando un amplificador inicialmente como si estuviera formado de 3 etapas, ¿no ve? Pero es de varias etapas, n etapas. Por eso que aquí en la parte media hay unos puntos suspensivos, ¿no ve? Entonces quiere decir que hay varias etapas, pero puedes entenderlo como que es una etapa, un amplificador multietapa conformado de 3. Ahora, lo que hemos estado reiterando en estas filminas es este acoplamiento del transductor de entrada a la primera etapa. Ese acoplamiento tiene que ser de alterna, o sea, capacitivo. Lo mismo, el acoplamiento de la última etapa al transductor de salida tiene que ser capacitivo, o sea, de alterna. En cambio, el acoplamiento entre las etapas de la primera a la segunda, por ejemplo, este acoplamiento puede ser capacitivo o puede ser de continuo. Lo mismo, en el acoplamiento de esta segunda a la tercera etapa puede ser capacitivo o puede ser de continuo. Eso es lo que hemos estado reiterando repetidamente. Ok. Cuando tengamos acoplamientos de continuo, hemos dicho que modificar un parámetro de esta etapa, por ejemplo, de la etapa intermedia, va a significar modificar los puntos de trabajo de la primera etapa y de la última etapa. O lo mismo, modificas un parámetro de la primera etapa, eso automáticamente te va a modificar la segunda y la tercera. Entonces es todo un problema. En cambio, cuando tengamos amplificador multietapa con acoplamiento capacitivo entre las etapas, puedes modificar los puntos de trabajo de cada una de las etapas del conjunto en forma individual y no hay interacción. Ese es un gran beneficio. Ok. Bien, y lo estamos presentando como si se tratara de un cuadripolo, ¿no ve? Conformado a su vez por múltiples cuadripolos. Entonces aquí tengo un cuadripolo de entrada, un cuadripolo intermedio, un cuadripolo de salida. Y todo eso, además, si te fijas la línea de segmentos, conforman un solo cuadripolo. Entonces, como siempre, un solo cuadripolo recibe un transductor a la entrada, ese único cuadripolo recibe un transductor a la salida. Entonces, en función de eso, nosotros, si este es un cuadripolo para mí, entonces este va a tener 4 parámetros. ¿Cuáles parámetros? Ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Claro que sabemos que tiene un quinto, que es la ganancia de potencia.
pero la ganancia de potencia es el producto de las ganancias de corriente y de tensión. Es por eso que hablamos por ahora de 4, y en realidad tenemos que hablar solo de 3. Por ejemplo, la ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Con esos 3 parámetros automáticamente podemos obtener la ganancia de tensión. O al revés, ¿no ve? Ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida. Con esos 3 parámetros obtenemos el cuarto, que es la ganancia de corriente. Y eso para cada una de las etapas. Es por eso que si nos fijamos, cada etapa está identificada por las 2 ganancias y las 2 impedancias de entrada y salida. 2 ganancias, entrada y salida, 2 ganancias, entrada y salida. Ergo, el amplificador generalizado, el que está conformado como si se tratase de una sola etapa, todo este cuadripolo grande, ¿no ven? Está hecho en línea de segmentos, va a tener un solo parámetro de ganancia de corriente y ganancia de tensión. Y va a tener su impedancia de entrada y su impedancia de salida. Eso se va a repetir permanentemente, independientemente de si el acoplamiento es de continuo o de alterno. Esos elementos siempre van a tener. Y precisamente las características, ya sean de sus impedancias de entrada y salida, y las características del parámetro que van a magnificar, me van a imponer no solo el acoplamiento, sino me van a imponer la topología de las diferentes etapas. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la primera etapa puede ser un base común, la segunda etapa un emisor común, y de repente la tercera etapa vuelve a ser un base común o un colector común. A eso me estoy refiriendo. La primera etapa puede ser un transistor unipolar, la segunda un bipolar, la tercera otra vez un unipolar, o de repente un bipolar. Combina. Claro que sí. Las necesidades de las relaciones entre las impedancias y los parámetros a magnificar me van a imponer los tipos de transistores que voy a utilizar y las topologías en cada una de las etapas. Eso está clarito, sencillito, además, porque no es complicado. Es una aplicación de una sola etapa, ¿no? Pero visto con múltiples etapas. Ok. Entonces, esta va a ser nuestra característica. Claro que nosotros no nos vamos a desordenar en el proceso, ¿no ve? Siempre va a ser para nosotros más fácil entender que el amplificador multietapa esté hecho por un solo tipo de transistor, por empezar. Todos bipolares o todos unipolares. Esa es la topología más sencilla que existe. Y finalmente, en la topología del transistor, claro que nos va a ser mucho más sencillo entender si todos son emisor común, todos son base común, todos son colector común. Después voy a hacer las combinaciones. ¿De acuerdo? Ok. Lo mismo si es unipolar, es fuente común, compuerta común o drenador común. Claro que sí. Entonces, van a tener todos estos parámetros que aquí están detallados. Es recontra importante. Ahora, en este tipo de detalle, esta resistencia que aparece entre las etapas, ¿no ven? Esa resistencia, por ejemplo, visto desde la etapa Q1 de la primera etapa, esa va a ser la resistencia puesto en el colector del transistor. O puede ser la RL también. Entonces todo va a depender si hay o no hay un condensador aquí. Y lo mismo, si lo ves desde el punto de vista de la etapa Q2, ¿no ve? Entonces, esta es ¿cuál? La RB, la de polarización. ¿No ve? Por lo tanto, esta resistencia R, si lo quieres expresar, puede ser la combinación ¿de quiénes? De la resistencia puesto en el colector, de la RL y la resistencia de polarización de Q2.
el paralelo de eso. ¿Ah? ¿No ven? Entonces, claro, todo conozco, no sé, eso vamos a mirar. Con toda seguridad, el que vas a conocer absolutamente con todos los detalles va a ser el transductor de salida. En cambio, si yo quiero conocer este valor, voy a decir, oye, ¿es la de salida, es la del colector? ¿Es la de polarización de la siguiente etapa? ¿O es la combinación? Entonces vamos a tener algunas dudas. Pero esas dudas van a quedar aclarados convenientemente a medida que lo vayamos desarrollando. Pero todos van a tener esta estructura, independientemente del tipo de transistor que estés utilizando o combinaciones. Todos van a tener dos parámetros de transferencia como ganancia de corriente, ganancia de tensión, y van a tener impedancia de entrada e impedancia de salida. Todos. Nos vamos a pensar de esa manera. Por eso, además, que con una etapa hemos estado insistiendo en los benditos cuadripolos. Ok. Ahora, a nuestros cuadripolos, nosotros le vamos a ir poniendo nombres. Aquí, por ejemplo, tengo B11 con I11 y aquí tengo B21 con I21. Entonces, esta es la entrada para la etapa 1 y es la salida para la etapa 1. Y aquí tengo la entrada para la etapa 2, la salida para la etapa 2. La entrada para la etapa N y la salida para la etapa N. Si los tengo que identificar. Y por eso es que es bueno escribir así, B11 igual tensión de entrada de ¿quién? De Q1. ¿No ve? B21 tensión de salida de Q1. Y a su vez, como en esta topología estamos viendo, es esta tensión de salida que está sobre este paralelo va a ser exactamente la misma que esta tensión de entrada, que es un paralelo. Usted dice B21, tensión de salida de Q1 y entrada de Q2. Entonces simplemente ir identificando, y lo que vayas a ir identificando, te vas anotando lo que va significando. B sub n tensión de salida de Qn, ¿no ve? Ok. O B0 tensión sobre la carga de RL, pero ese B sub n, este B2n, que es el B sub n, va a ser lo mismo que el B0, porque están en paralelo. Así lo hemos ido aprendiendo para una etapa, se va constituyendo de la misma manera